Alejandro en la mañana, ya le falta muy poquito para terminar Números. A nosotros todavía nos falta Lucas 19, es hasta el 24, pero ya casi lo terminamos. Hoy, en especial hoy, nos toca la porción de Lucas 19, del 28 al 44. Es la entrada triunfal en Jerusalén. Creo que todos tenemos el mismo título. Sí. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sale? Vamos a leerlo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatéis?, le responderás así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre las multitudes le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, te agradecemos esta tarde, en la cual te pido y te ruego que tu Espíritu Santo sea el que esté en medio de nosotros, que seas tú, Señor, fluyendo esta tarde con tu palabra, exponiéndola, y sobre todo, Dios, usa mi vida para que sea de bendición. Bendice a mis hermanos, haz que sus oídos, corazón, estén receptivos de esta palabra. Sé que es a lo mejor un poquito de calor, sé que a lo mejor hay sueños, sé que a lo mejor hay cansancio, pero te ruego que nada de esto, Dios, impida que tu palabra sea manifiesta y sea sobre todo, Dios, expuesta para nuestras vidas, para bendición, para crecimiento y para ponerla por obra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo llegamos hasta este momento ahorita? ¿Cómo llegamos? Algunos en carro, algunos en camioneta, otros más caminando. Por ahí no vi a mi amigo de papi, que es el que viene corriendo y viene echando relajo, no lo vi. Pero gente viene así. A lo mejor unos vienen quejándose por el clima. Hace mucho calor. Y podemos venir hablando de muchas cosas y de todo. Pero lo importante es que estamos a salvo, ¿no lo crees? Ahora, permítame ponerlo desde otro punto de vista. ¿Qué hemos estado cargando en nuestras vidas? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Alguna enfermedad? ¿Tus familiares? ¿Alguna persona que murió? ¿Falta de trabajo? ¿Las burlas? ¿El estrés? ¿El desánimo? Etcétera, etcétera. ¿Pero qué creen? Que todo esto pasará. Y si no, acompáñenme por favor a Mateo 24:35. Mateo 24:35. ¿Lo tenemos? El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán. En un minuto, hermanos, en este tiempo, piensen y reflexionen en todo esto que he dicho. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que estamos en este momento aquí? ¿Qué es lo que estás cargando? ¿Qué es lo que aún pretendes seguir trayendo en la espalda?
¿Qué es lo que no has podido dejar o no has querido dejar? Ahora, una pregunta. Si supieras que te queda una semana de vida, ¿en qué la invertirías? ¿Qué harías si te dijeran, tienes una semana de vida? ¿Qué harías? De los versículos que leímos hasta el 24:53 que termina Lucas, estaremos hablando precisamente de la última semana de Jesucristo. De la última semana en la que Jesucristo está vivo y la última semana en la que Jesús está haciendo algo por ti y por mí. Seamos sinceros, hermanos. Sabemos y conocemos la magnitud de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y esta pregunta es ahorita de lo que hizo o de lo que va a hacer. Pero en realidad tú sabes la magnitud de lo que Jesús hizo por ti. La entrada triunfal a Jesús a Jerusalén es la consecuencia de dos puntos. El primero, de la obediencia de su Padre. Por amor dice que vino al mundo. Y la otra está en Lucas 9:51, que dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Un Lucas 9, que del Lucas del 1 hasta el 9, Jesús hacía cosas que tenía que hacer. Y después en Lucas 9:51 dijo, voy, porque tengo que ir a Jerusalén. Y bueno, tú y yo sabemos a lo que va a Jerusalén. ¿Y sabes qué? No le importó ni siquiera ni un minuto de su tiempo saber lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque fue más su amor que cualquier otra cosa que pudiera pasar. Y si no, acompañen por favor a Juan 6:38. Este texto, Juan 6:38, es algo que me movió, es algo que me hizo reflexionar muchísimo y que es importante que lo leamos. Es algo padre. ¿Lo tenemos? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Jesús, insisto, era hombre, pero Jesús era Dios, y vino a esta tierra a cumplir un propósito. Empezamos a leer la entrada triunfal en Jerusalén. Para poder entender lo que estaba pasando en el momento en que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, es necesario situarnos en el contexto histórico. ¿Se acuerdan? El día del último, la plaga, dice que se les ordenó con sangre pintar los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel no pasara. Bueno, ese se llama Pascua. Esa fue la Pascua para ese día. ¿Y saben qué significa Pascua en hebreo? Pesaj, que significa santo. Es decir, el ángel, cuando vio la sangre pintada en el dintel, saltó la casa. Cuando Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén, la situación política del pueblo de Dios es parecida a la que vivían en ese tiempo. A diferencia de que allá estaban subyugados por los egipcios, ahora están subyugados por los romanos. Y Jesús entra a Jerusalén de manera intencional, ya que es allí donde estaba escrito que ofrendaría su vida en una cruz como el Cordero Pascual. Y entra victorioso porque la más grande victoria iba a ser obrada no para derrotar al pueblo romano. Y esto quiero que nos pongan mucha atención. No entró a Jerusalén para derrotar a Roma, como quería el pueblo que pasara. ¿Saben a qué fue? ¿Saben cuál fue en realidad lo que él venció? Tu pecado y el mío. A eso fue. Y esta victoria se lograría no con ejércitos, sino solamente con la sangre del Hijo de Jesús.
Esta, hermanos, es una victoria que ningún hombre podría haber obtenido. Pero ¿saben qué? Siempre la perdemos de vista. Así como el pueblo judío lo hizo, tú y yo la perdemos de vista. Hoy en este día de este texto en el que estamos leyéndolo en el contexto histórico, es el que conocemos tú y yo como el Domingo de Ramos. Este domingo en el que Jesús pasa y entra a Jerusalén en su entrada triunfal, es lo que se conoce como el Domingo de Ramos. ¿Y sabes? Falta poquito, no sé cuándo sea Domingo de Ramos, creo que es en marzo o abril. ¿Finales de marzo? Abril. Bueno, hay muchos que saldrán a las calles con sus ramitos, hay muchos más que saldrán a la calle con sus mejores trajes, habrá muchos que hacen sus dotes artísticos, hay muchos que ya se pusieron de acuerdo para ir en grupo, nos vemos fulanitos, nos vamos en la casa fulanito para ir, porque vamos a ir a festejar el Domingo de Ramos. Y también va a haber mucha oportunidad, hermanos, para lo que hoy es muy de moda, ¿no? Sacar los selfies, porque es Domingo de Ramos. Pero doy gracias a Dios porque tú y yo ya no participamos de eso. Porque Dios nos da el conocimiento pleno de lo que sabemos por medio de lo que leemos y escuchamos, y entonces tú y yo ya no celebramos un Domingo de Ramos más. El pueblo reconocía la entrada de un rey, pero la pregunta es esta: ¿rey para qué? ¿Para que libertara del yugo romano a los judíos? Y ahora, bueno, permítame preguntarme a mí y a ti: ¿quitarnos y librarnos de nuestros opresores humanos? ¿Del mal patrón que tenemos? ¿De los impuestos? ¿De los malos gobernantes? No. Y volvamos al pueblo judío, ¿qué es lo que nos compete? Y cuando se dan cuenta de que este rey no venía a libertarnos del imperio romano, entonces posteriormente son parte de la multitud que gritaba: ¡crucifícale! ¿Por qué ese cambio de radical tan sencillo? Porque ellos no esperaron lo que Jesús quería que hiciera en su vida. Así de fácil. Entonces, ya no es hosana en el cielo, ahora es crucifícalo. Porque entonces no es mi rey, porque no cumple mis expectativas, porque no viene a derrotar a los romanos y hacerme un judío libre. Y en realidad no esa era la premisa. La premisa es esta que viene. Dice Lucas 19:28. Dicho esto es un conector discursivo con dos interpretaciones. Uno, para introducir una información que sigue al anterior sentido temporal, es decir, que continúa. Y la segunda opción es para introducir una información que contradice la primera, es decir, después de corregir cuidadosamente a sus seguidores en cuanto a la verdadera naturaleza de su reino y su misión. ¿Se acuerdan qué decían ellos? Dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dicho esto, entonces dice, fue firmemente a Jerusalén. Sigue diciendo Lucas 19:28, iba adelante subiendo a Jerusalén. Iba adelante como aquel que debe de ir delante de tu vida, ¿no? Jesús tiene que ir delante de ti. Jesús tiene que ir delante de mí. Tiene que ir siempre adelante y yo seguido. ¿Por qué? Porque Él sabe a dónde me lleva. Porque Él sabe a dónde va. Y porque Él sabe a dónde me conviene. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿a qué fue Jesús a Jerusalén? ¿Fue a que lo mataran? Quiero que se queden con esa pregunta y que en su casa entre ustedes se contesten. ¿En realidad Jesús fue a que lo mataran a Jerusalén? Algunos dicen que lo recibieron con palmas y otros decían que y con vítores. Esta palabra me gustó. ¿Se acuerdan que hace 15 días les compartía que había aprendido una nueva palabra que era salvífico? Que significa capaz de traer salvación. Pues esta semana Dios me puso a mí otra palabra que es vítores. Vítores, ¿sabe qué significa? Aclamación de alegría con que se aplaude a una persona o un suceso. Eso es lo que hacía la gente cuando entró Jesús
Dice que gritaban con una alegría y con un aplauso por ese suceso que estaba a punto de acontecer en su vida. ¡Oh, viene el rey a salvarme! Pero decepción, no fue así. Y también hay otros que seguramente los fariseos y los escribas no lo esperaban, ni lo vituperaban, ni además le gritaban cosas, sino decían entre sí, ya está aquí este, a ver qué viene a hacer. ¿Se acuerdan qué era su palabra de los fariseos acerca de Jesús? Este come con los pecadores. Este, en fin. Pero, ¿por qué pasó unos años diciendo a la gente? Dice que no querían estos que entraran en el templo. ¿Saben por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba en el templo, hermanos? ¿Se acuerdan? Y eso es el siguiente texto que viene de hoy en 8. ¿Qué pasó en el templo? Llegó, porque dice que era un mercado. En el templo se negociaba. Entonces decía Jesús que eso no era parte. Entonces, cuando estas personas sabían que Jesús iba al templo, no era bien recibido. ¿Por qué? Porque decía que venía a quitarle su ingreso. Entonces, no lo querían. Entonces Jesús dijo que entonces su templo verdadero ya eran ellos mismos. Entonces no había un buen recibimiento por parte de estas personas a Jesús. Pero aún así Jesús sigue adelante para allá. Dicen los teólogos que esto de ir al templo se interpretaría como el cuerpo santificado, que el sacrificio de Jesús es la Pascua para nosotros. Los tres evangelios sinópticos, recordemos, Lucas, Mateo y Marcos, dice que representan como el viaje de Jesús a Jerusalén como algo que tenían que hacer. Y así, tras haber anunciado el evangelio por montes y ciudades, llegó a Jerusalén, se revistió de autoridad y entró en la ciudad santa, aclamado como un rey para enfrentarse al templo, con todas las consecuencias que le estoy mencionando que iba a atravesar. Y esto me gustó, pongan atención. Lo que mató a Jesús no fue otra cosa más que la decisión de acabar con un profeta que era peligroso, porque tenía razón. Y no es así. Jesús tenía razón. Jesús sabía por qué decía las cosas. Y por eso es el motivo por el cual lo querían matar. Jesús no fue a Jerusalén a morir, hermanos, sino a cumplir un objetivo. Su muerte fue la consecuencia necesaria de una misión de liberar a Dios de una religión corrompida. En la semana con Alejandro Pérez venía hablando de esto. Y me gustó y hago énfasis en eso. Dice que su muerte fue la consecuencia necesaria de su misión de liberar a Dios de una religión corrompida. ¿Qué pasaba en el templo, hermanos? Si tú querías ir, para empezar tenías que comprar algún palomino, y estamos hablando de que quieres perdón, paga. Y en realidad eso no es cierto, no tienes que pagarlo porque es gratuito. Entonces dice que la muerte de Jesús vino a hacer eso. Dice que sin salirnos de la más estricta ortodoxia podemos entender que su muerte fue la Pascua hacia una nueva alianza. Es decir, el templo está abierto para ti y para mí y para todo el mundo. Ya no era de unos cuantos. Ya no era de unos que tenían la posibilidad de comprar para poder ir y hacer lo que se hacía en el templo. Con la muerte de Jesús dice que se abre para ti y para mí. Dice Lucas 19:29, por favor. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Betfagé, hermanos, es un lugar del antiguo Israel. Está cercano a Betania, desde donde Jerusalén envió a sus discípulos por un pollino con el que entró a Jerusalén. El nombre haría referencia anacrónica al episodio en el que Jesús, al día siguiente de su entrada triunfal a Jerusalén y como el preludio a la expulsión de los mercaderes del templo, maldice a una higuera sin frutos a la salida de Betania. Betfagé, hermanos, significa lugar de higueras. Betania, aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos,
Está, ¿saben? A 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuántos son 3 kilómetros de aquí a dónde, Emilio? ¿A las colonias o es mucho? ¿O es No, es más allá. un poquito más allá? Como de aquí al aeropuerto. ¿Sí? Bueno, Betania está, para hacer una referencia, es como si fuera de aquí al aeropuerto, está a 3 kilómetros. Aquí es donde vivía Lázaro, Marta y María. Y a modo de ilustración, hermanos, en la actualidad, ¿saben cómo se llama este lugar? Al-Azarayev, que es en honor a Lázaro. Eso me gustó también. Todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que este día era domingo y que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén constituye el inicio, como lo dije, de su última semana de vida. 6 días para que Jesús llegara hacia el objetivo primordial. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, que es el monte de los olivos que les acabo de decir, hay algo que no registró Lucas, pero hay algo que sí registró Juan. Y acompáñenme, por favor. Juan 12:1. Recordemos en lo que encuentra Juan 12:1, Betania es donde vive, es donde está la casa de María, de Marta y de Lázaro. ¿Sale? No nos olvidemos de eso. Juan 12:1, ¿lo tenemos? Bien. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Sale? Ahí es Betania, ahí es donde estaba Jesús. Dice, y luego lo vemos el día siguiente, al decir el domingo, haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Hermanos, estuve tratando de investigar quiénes eran esos 2 discípulos a los que envió Jesús. Por más de que le busqué, no encontré una respuesta. Yo dije entre mí, a lo mejor fue Juan y Pedro, que son los que andaban con Jesús, o tal vez Andrés, pero no sé, pero ¿saben cuál fue lo que Dios me dijo? No te preocupes de quiénes eran los nombres. Lo que es que te acuerdes de algo muy importante. Acompáñenme a Marcos 6:7, por favor. Marcos 6:7. Dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos. Marcos 6:7 lo tenemos. Atrasito de Lucas. Marcos 6:7, ¿sí? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ¿qué dice? De 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora Lucas, adelantito, Lucas 10:1, por favor. Lucas 10:1. ¿Lo tenemos? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿qué? De 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él iba a ir. 2 en 2. Dice que el enviar a 2 en 2 es una de las razones principales para que uno animara al otro. Ese es el objetivo principal de enviar a 2 y no a uno solo. Porque entonces así uno al otro se anima a hacerlo. Sigue diciendo Lucas 19:30. Dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Me encanta saber la omnisciencia del Señor. Está chido, ¿no? De que les dice que vayan y bueno, fueron. Lo que los apóstoles no sabían es que en ese momento se estaba cumpliendo una profecía. Zacarías 9:9, por favor. Recordemos que toda la Biblia se contesta con Biblia y que tú y yo debemos de saber que cada una de las profecías escritas en este libro ya se hicieron y aún otras se van a hacer. Zacarías 9:9, ¿lo tenemos? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aún también me gusta saber lo siguiente. Salmos 50:10, por favor. Salmos 50:10. Salmos 50:10, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Porque mía es toda, ¿qué? Bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asno. Eso mostraba una obra y se dice que entra Jesús como un príncipe de paz. ¿Por qué? Porque vino a darnos paz. ¿Cuál paz? La paz con Dios. Acuérdate, tú y yo estábamos alejados de Dios. Tú y yo necesitábamos reconciliarnos con Dios. Tú y yo teníamos que tener paz con Dios. Entonces Jesús, eso es lo que hace. Entra montado sobre un asno como un príncipe de paz. Él es nuestro mediador y en su sacrificio logró la paz entre Dios y los hombres redimidos. No venía sobre un caballo. Eso habla de guerra y eso aún todavía no pasará. Está en Apocalipsis 19:11, pero eso es de otro tema. No venía a derrotar a sus enemigos por el uso de fuerza, sino con su muerte, y esto es no hablando palabra, simplemente tomando y haciendo lo que tenía que hacer. Para Dios como para Jesús se debe dar solo lo mejor, es decir, nuestro corazón, nuestra primicia, nuestro diezmo, así como un pollino el cual ningún hombre había montado jamás, representa una señal de pureza. Lucas 19:31, por favor. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderás así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Esto simplemente es un acto de obediencia. Nada más. De creer y de obedecer. 1, para los discípulos, y 2, el hecho de que los dueños permitan que los discípulos se lleven el pollino simplemente porque el Señor lo necesita, reconocen con su conducta a Jesús como Rey de Israel. ¿Quién es? El dueño del pollino. Esta combinación de la palabra profética que anuncia el señorío de Jesús y la obediencia de los dueños del pollino da paso al recibimiento real de Jesús por los discípulos. Es decir, se maravillaron cuando pasó esto. Pero notemos algo muy importante que también me gustó esto. Dice, Él nunca usa algo para lo que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Y sigue siendo así. Aunque tiene derecho legítimo a todo lo que somos y tenemos, Él siempre espera a que nosotros se lo cedamos voluntariamente y por amor. Dice que aún está ¿qué? En muchos corazones tocando. Tocando y tocando. Porque Él no quiere cumplir. Porque Él quiere que tú, que nosotros, gracias a Dios ya lo hicimos, lo tenemos en el corazón, que la gente de afuera lo haga. Y saben, como algo que quiero que quede así, ese Jesús tocando día y noche el corazón de la gente, ese corazón es duro, es como una piedra. Y lo voy a dejar aquí. Sigue diciendo Lucas 19:35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Hermanos, el uso de los mantos debajo de los pies del asno es una forma de reconocer el reinado de Jesús. Aquí lo que me gusta y lo que he visto es que la gente, y muchas veces los mismos discípulos, hacían las cosas
como si lo supieran. Y tú y yo tenemos ventaja sobre ellos, porque aquí está todo escrito. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque acompaña más al segundo libro de Reyes. Reyes 9, segundo de Reyes 9:13. Pasa así como que podemos pensar que al momento en el que le ponen sus mantos sobre el pollino para que se subiera Jesús, como que quisiéramos pensar como para que fuera más cómodo. Pero en realidad el símbolo es este. ¿Lo tenemos? Segundo de Reyes 9:13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, ¿qué dice? Jehú es rey. Seguimos, Lucas 19:37, por favor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas narra que acercándose a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios por todos los milagros con los que habían visto actuar a Jesús. ¿Se acuerdan cuáles eran sus milagros? La vista a Bartimeo, la conversión de Zaqueo, y más aún, sanidad, echar fuera demonios y la resurrección de Lázaro. La alabanza consiste en confesar a Jesús por parte de los hombres como bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este es una alabanza de un hombre, de los hombres, y me gustó esto. ¿Se acuerdan cuando les expuse acerca de que Jesús venía desde Belén hasta Jerusalén? Cuando nació y cuando viene a Jerusalén. Bueno, este tipo de alabanza también está registrado en un principio. ¿Y saben dónde está? En Lucas 2:10 al 14, por favor. Lucas 2:10 al 14. Decía aquí que estos hacían vítores, es decir, una alabanza exagerada, una alabanza de wow, viene mi Salvador, y empiezan a alabarle de esa forma. Y de repente, ¿qué dice Lucas 2:10 al 14? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, son ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí en Lucas 2:10, ¿qué hacían? Bendecían con grandes vítores del nacimiento del Rey. ¿Y qué hacen aquí la gente cuando coronan a Jesús como Rey? Porque según ellos sus expectativas eran de que iba a derrotar al pueblo romano. Y es algo muy padre porque es el principio y el final, porque Jesús es el principio y es el final. Sigue Lucas 19:39, por favor. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí está de un modo metafórico hablando Lucas acerca de las piedras clamarían. Eso tiene explicación y ahorita la vamos a ver. Los triunfos de Cristo y las jubilosas alabanzas de sus discípulos afligen a los orgullosos fariseos, que son enemigos suyos y de su reino. Pausa. Dice que las jubilosas alabanzas de sus discípulos afligen a los orgullosos fariseos, que son enemigos suyos y de su reino. ¿Qué creen? Con este Lucas 19 del 28 al 44, ya no se va a ir más a hablar de los fariseos. Se acabaron los fariseos. Ellos dicen que tienen un orgullo y tienen ese
conocimiento, porque acuérdense que muchos de los fariseos eran conocedores de la palabra, conocían la Torá y sabían de las profecías, y ellos sabían que lo que estaba pasando era verdad. Entonces, ¿qué les dice? ¡Hey, Jesús, cállalos! Porque esa alabanza no es digna para un hombre, es digna para Dios, y tú no eres Dios. Entonces les dijo que se callaran. Los fariseos quisieron silenciar las alabanzas a Cristo, pero no pueden, puesto que Dios puede levantar hijos para Abraham aún de las piedras y volverles el corazón de piedra hacia Él. ¿Se acuerdan de lo que les dije de acá? De que cuando Jesús toca los corazones, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón y mío? Duro, de piedra. No quiero, no me hables. Yo estoy bien. Yo busco a Dios. Yo estoy bien con Él. Tú y tu religión. Y mi corazón era de piedra y duro. Esa es la metáfora de la que se refiere aquí. De que las piedras sí que podrán hablar porque volverán de un corazón de piedra a un corazón hacia Dios. ¿Y qué contigo y conmigo? Para no variar, ¿qué contigo y conmigo? ¿Qué contigo y conmigo acerca de la entrada triunfal de Jesús? ¿Qué contigo y conmigo de que Jesús viene y de que va a morir por ti y por mí? Y de que tuvo que pasar varias cosas para que Jesús llegara. Un Lucas, en el capítulo 19, que llevamos hablando de todo lo que hacía Jesús y todo lo que venía haciendo. Y ahorita que está a 6 días de que se cumpla el objetivo por el cual Dios mandó a Jesús, y de que Jesús como hombre empieza todo lo difícil como hombre. Jesús va a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. Solo le quedan 6 días. 6 días antes de que muera. Y como hombre, Él sabe cómo va a morir. ¿Y saben cuál fue el problema de todo esto? Que Jesús nos lo anticipó por 3 veces, ¿se acuerdan? Primero, segundo y por tercera vez dijo Jesús anuncia su muerte. Y en el contexto histórico, los discípulos no lo entendían. Pero tú y yo lo entendemos. Y tú y yo lo sabemos. Entonces, son 6 días en lo que ya pasó. Por el cual tú y yo estamos aquí libres, sentados, sin ahorita, sin ninguna opresión, sin ninguna persecución. ¿La va a haber? Sí. Pero esperemos en Dios que ya no estemos tú y yo aquí. Que el Señor nos lleve antes de que suframos todo eso. Y entonces, ¿qué pasa durante este tiempo? Lucas no lo registró, pero ya lo leímos. ¿Qué pasó? Jesús resucita a Lázaro. Y esa resurrección a Lázaro solamente nos muestra lo que va a pasar el Padre con él. Es una sombra de que Él va a resucitar. Se registra en Juan, no en Lucas, pero tú y yo sabemos que Jesús, con la resurrección de Lázaro, anticipa su propia resurrección. ¿Y saben? Lo que me gusta es lo siguiente: la omnisciencia de Dios. El hecho de que dice, quien haya sido Juan, Pedro, quien haya sido, vayan, porque allá va a haber un pollino atado. Suena así como algo chistoso, ¿no? Así como cuando Jesús le dice, cuando la mujer del manto lo toca, y dice Jesús, hey, ¿quién me ha tocado? Y de repente los apóstoles dicen, Jesús, pero si venimos todos tocándote, te venimos todos apretujando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Lo mismo pasa aquí y eso es algo que me gusta. ¿Qué hace Jesús? Se los manda. Esa es la omnisciencia de Dios. Él sabe que estaba allí. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que habían de ir los que fueron. ¿Y qué pasó? Tal cual como les dijo Jesús, pasó. Estaba allí el pollino amarrado y de repente llegan los discípulos y yo quiero pensar que yo, caramba, sí es cierto, aquí está.
Y lo más importante de esto es que ellos obedecieron. Insisto, sin saberlo. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo tenemos aquí las respuestas y sabemos lo que va a pasar con Jesús durante estos 3 capítulos que faltan. Cuando llegue y muera, tú y yo lo sabemos. Y en cambio ellos dos fueron. ¿Y qué pasó ahí? Simplemente me hizo recordar algo cuando el pollino estaba atado ahí. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Abraham y con Isaac? Exactamente lo mismo. Dice que por la obediencia de Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo. Y entonces iban sobre el camino. Y de repente Isaac, y sí, papá, iban platicando, yo creo platicando no sé de qué, pero de repente llega allá y le dice a Isaac, padre, pero ¿y entonces dónde está el que se va a ofrecer? ¿Dónde está? Y de repente estaba allí el animal. Entonces, ¿qué hizo? Dios proveerá. Y lo que me gusta es lo que sigue aconteciendo acerca de la omnisciencia de Dios. De que Él sabía que estaba ahí. Y de que Él sabía además, si lo pudieron leer, si no lo leen detenidamente, exactamente lo que le dijo Jesús que le iba a preguntar. Fue exactamente lo que le preguntó el dueño del pollino. Con esto quiero animarte, como a mí me animó Jesús. Como a mí el Espíritu Santo me animó durante la semana, diciéndome, José Luis, no seas necio. Yo tengo la respuesta, yo sé lo mejor para ti. Y si no, lee. ¿Por qué a veces dudas de cuando te mando? ¿Por qué a veces dudas de ir? ¿Por qué sigues dudando de mí? ¿Por qué sigues aún no creyendo que si te digo que mañana es martes, porque mañana es martes? Y entonces, exactamente lo que pasó, lo que dijo Jesús, se cumplió. Entonces yo quiero pensar que esos dos discípulos, al momento de recordar uno al otro, porque ese es el objetivo de que a uno se le puede olvidar, pero al otro no, el de decir, oye, exactamente lo que nos dijo el maestro, fue exactamente lo mismo que nos dijo el Señor. En la mañana Alejandro hablaba y decía que la gente, que Dios usa a la gente para su propósito. Como breviario cultural. Jesús estaba viviendo en Betania. El Monte de los Olivos es donde oraba Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con Jesús? Jesús estaba cerca de Jerusalén, pero todavía no entraba. Se pretende que vivía en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Posiblemente a lo mejor no está registrado en Lucas, pero posiblemente en ese tiempo de oración en el Monte de los Olivos, y posiblemente en ese tiempo en el que Jesús iba y venía a Betania, posiblemente se encontró a esta persona, al dueño del pollino, y le dijo, ¿sabes qué? Voy a necesitar tu pollino. Pero esto es algo que mucha gente puede explicar de una forma como lógica. Pero ya lo veíamos hace 8 y 15 días. No hay lógica para nosotros. No hay lógica para con Dios. Simplemente dice, el Señor lo necesita. El Señor te necesita a ti y a mí para el ministerio mío. Te necesita a ti y a mí para que esas piedras hablen. Para que esas piedras se conviertan. Para que esas piedras vuelvan a Jesús. Tú y yo también estamos enviados de 2 en 2. Como matrimonio somos 2. Tú, Toño, y tu alma son 2. El ir. Y que uno se cae, el otro lo levanta. Uno lo anima al otro. Lo mismo tú, Pan. Ir y hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. El mandato de ir y predicar. De 2. Y sobre todo, lo más importante de todo eso es de que tú y yo sabemos la recompensa de la obediencia, ¿o no? ¿O no es cierto? Amén. Tú sabes la recompensa de la obediencia. Estas personas, estos de aquí, no lo sabían y aún así lo hacían.
Pregunta. El pollino, el burrito, el asno, como tú quieras. Mateo lo manejó como hijo de asna, de asna. Lucas dice que es un pollino, pero al final, bueno, lo importante no es eso. Lo importante es la siguiente pregunta. Por ejemplo, Emilio está con su celular, le iba a preguntar, ¿qué pasa con alguien que sabe, con un animal que nunca se ha montado? Hablemos de un burro en específico. Un burro que nunca se ha montado, ¿cómo? Salvaje. Es salvaje. Un burro que nunca había sentido en sus lomos a alguien, ¿creen que es fácil de montar? Bueno, tú y yo somos ese pollino y esos burros que debemos permitir que Jesús establezca su reino de poder y de autoridad en nuestras vidas para ser guiados por Él. Dice que inmediatamente que lo trajeron los dos discípulos, le pusieron sus mantos y subieron a Jesús. ¿Qué hizo el pollino? Flojito y cooperando. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cooperar con el Señor. Hacer la voluntad del Señor. Saber que las consecuencias de la obediencia al Señor para ti y yo son bienaventuranzas. Siempre, siempre. El Señor no es deudor de nadie. Así que entonces dejemos que seamos dirigidos y que seamos llevados por ese Jesús hacia un Jerusalén, hacia una vida eterna para ti y para mí. Jesús llega a Jerusalén en un sentido de paz. Así tú y yo enfrentemos nuestros problemas con paz. Así tú y yo enfrentemos nuestras problemáticas, todo aquello que nos acontece con paz. ¿Qué pasa cuando tomas una mala decisión? Alá y se va. Las consecuencias son fatales. Jesús nos dice que así como Él entró en un pollino como un príncipe de paz, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que enfrentar todo en paz. Jesús enfrenta al mundo con paz y esa paz se la da su Padre Celestial. Así que tú y yo afrontemos nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestra vida diaria con la paz de Jesús y reconozcámoslo como nuestro verdadero Rey que nos da vida eterna. Que nuestros vitores sean una aclamación de alegría con que se aplaude a una persona o a un suceso. ¿A quién aplaudimos tú y yo? A Jesús. ¿Y cuál es ese suceso? Tu salvación y mi salvación. Sea con un corazón reconociendo su muerte por nosotros y que las piedras que metafóricamente hablando por Él, Señor, sean esos corazones duros que se ablanden para dar gloria, honra y honor. Y que este lloro del cual, acompáñenme por favor a Lucas 19 del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Visitación es igual a día de salvación. En el año 70 después de Cristo, Jesús es atacado. Jerusalén es atacado. ¿Y qué creen? Esta palabra fue cumplida. No quedó del templo piedra sobre piedra.
y más aún que ese lloro del cual Jesús hizo. ¿Saben por qué lo hizo el lloro? Porque de repente volteó a Jerusalén y empezó a escuchar que dijeron: ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Ese lloro fue de Jesús, sabiendo que ese grito de victorias fue momentáneo y que sus corazones cambiaron porque no cumplió lo que ellos creían que pasara. Jesús llora por ese Jerusalén, porque de repente unos lo glorifican y después le dicen: crucifícale, crucifícale. Así que entonces ese lloro no sea por ti y por mí, al desechar la palabra y seguir pisoteando la sangre de Jesús, al no querer obedecer, al seguir haciendo lo que creo que es mejor y que me conviene a mí. Que ese llorar por Jesús no sea para ti por morir, como ese lloro y crujir de dientes que pasarán en el infierno. Ese lloro de Jesús no sea para ti y para mí. Y que día a día podamos seguir creyéndole a Jesús. Porque tenemos que hacer su voluntad. Y porque tenemos que creerle. Y porque tenemos que ir. ¿Y saben por qué? Insisto, aquí está escrito el desenlace de tu vida y de mi vida haciendo la voluntad del Padre. Y no es un billete de lotería, como algo de que a lo mejor te la saques o te la ganes. No. Simplemente llévate esto. Exactamente lo que Jesús les dijo a los dos discípulos que iba a pasar, pasó. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te agradezco esta tarde por tu amor, por tu fidelidad, por todas las bendiciones que tienes para con nuestras vidas, Padre. Te agradezco, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se dieron cita esta tarde, Dios. Bendice a Maximina, Dios. Haz que en su corazón y en su oído, Dios, esta tarde haya escuchado algo para ella. No es casualidad que esté aquí, Señor, sino tú la trajiste con un propósito. Y así como a ella, Dios, a cada uno de nosotros, te pido, Padre, que sigas hablando en nuestros corazones y que sigas siendo tú, Señor, el que reine, el que nos dirijas, el que nosotros podamos entregarte y querramos entregarte nuestras vidas en obediencia para que tú la dirijas, Dios, para que tú seas el que te postres en nuestras vidas como este pollino y dejemos de estar aventando patadas porque no me gusta obedecerte o porque no quiero obedecerte, sino que seas tú el que nos dirijas, Dios. Y que este tiempo, Padre, en el cual aún nos queda Lucas, podamos echar mano de él para nuestra vida diaria, Señor. Para creerte, Padre, así como esta buena palabra de que enviaste a dos y tal cual les dijiste que iba a pasar, aconteció, Señor. ¿Por qué? Porque escrito está. Te pido, Padre, que este día bendigas a mis hermanos, que los lleves con bien a casa. Mañana es día no de trabajo. Te pido, Dios, que disfruten el día, que en familia, Dios, descansen, pero que también aprovechen, Dios, para echar mano de tu palabra. Para si es que hay devocional, Dios, sea un buen momento para los que trabajan, descansen y compartan el devocional juntos, Dios. Y que podamos seguir creciendo, porque la gloria y la honra te pertenecen a ti, Dios. Haz que podamos disfrutar y a Dios, tú conoces las necesidades de mis hermanos.
Tú eres el único Dios que puede solventarlas. Te ruego, como algo mío, Dios, como si también fuera mío, que les bendigas y que les escuches, Padre. 6 días, Dios, para que tú subas a Jerusalén, para que seas expuesto, Dios, para que seas burlado y para que seas visto por toda la multitud de los más de 2 millones de personas que subieron a Jerusalén a la Pascua, Dios. Es que nosotros preparemos nuestro corazón, Dios, pero para verte cara a cara, para verte ese día que vengas por nosotros y nos encuentres, Dios, haciendo tu voluntad. Mete eso en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro deseo. Solo, Señor, hacer tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.